Los problemas de ansiedad y depresión son habituales en salud mental. La prevalencia de los trastornos de ansiedad en la población general oscila entre un 10 y un 20% y en algunos estudios alcanzaría un 28,8%. Tenemos que considerar que los trastornos de ansiedad y depresión producen discapacidad y que la ansiedad es la sexta causa de discapacidad laboral. Además, en América, los trastornos de ansiedad son mayores en frecuencia que los trastornos depresivos. Por un hombre que tiene un trastorno de ansiedad, habrá 2 mujeres mayores de 15 años con este problema. La falta de diagnóstico y un tratamiento tardío producen la cronificación del problema y la aparición de comorbilidades, con el consiguiente deterioro psicosocial. Por eso es tan importante la intervención terapéutica, tanto psicoterapéutica como farmacológica, para mejorar el pronóstico. Es importante entonces el diagnóstico precoz para poder instaurar un tratamiento efectivo y mejorar a la persona y llevarla a un bienestar y a su desarrollo en sus capacidades. Vamos a abordar los trastornos de ansiedad y para eso vamos a desarrollar diferentes ítems, las características generales, con conceptos generales, luego neurobiología y etiopatogenia, y clasificación y el diagnóstico clínico. Bueno, respecto de los conceptos generales, voy a empezar dando algunos datos. 1 de 4 personas en el mundo va a padecer un trastorno mental. El 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. Los trastornos de ansiedad son la sexta causa de discapacidad laboral a nivel mundial. Podemos decir que 264 millones de personas en el mundo padecen un trastorno de ansiedad, 350 millones padecen un trastorno depresivo. La ansiedad y la depresión en la última década han tenido un crecimiento exponencial en aproximadamente un 16%. En América, 57 millones de personas presentan un trastorno de ansiedad y esto duplica a las cifras de Europa. Además, como los trastornos de ansiedad son más frecuentes en la mujer, duplica al hombre y aproximadamente alcanza un 8%. La importancia de esto es porque los trastornos de ansiedad, juntos con los del ánimo, son una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Respecto de la prevalencia, podemos decir que la población general va a tener un trastorno de ansiedad entre un 10 y un 20%. Algunos estudios dicen que esta tasa de prevalencia alcanzaría a un 28,8%. La edad media de inicio de los trastornos de ansiedad es 15 años, es anterior a los trastornos depresivos y alcanza una prevalencia más alta entre los 25 y 45 años. Es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo porque los trastornos de ansiedad conllevan una carga de comorbilidad muy importante. Los trastornos comórbidos que se presentan en un trastorno de ansiedad son el trastorno depresivo mayor, el abuso de sustancias, los diferentes trastornos de personalidad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno bipolar, entre otros. Tener un trastorno de ansiedad en la adolescencia o infancia es predictor de un trastorno de ansiedad y depresión en la vida adulta. Al tener una comorbilidad tendremos un peor pronóstico, por eso la importancia del tratamiento tanto de la psicoterapia como de los fármacos. Todas las personas tienen experiencias de miedo y ansiedad normal. Ahora vamos a definir qué es el miedo. El miedo es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante situaciones que implican peligro para el sujeto. Es una respuesta diferenciada ante un objeto o situación específica. Es un fenómeno evolutivo y transitorio frente a una amenaza exterior conocida, por ejemplo, estar frente a un tigre.
La ansiedad normal es la más universal de las emociones, es adaptativa a las circunstancias de la vida, está presente en la mayoría de los trastornos mentales y médicos, es necesaria para la supervivencia del individuo y de la especie. Clínicamente la ansiedad es el miedo sin saber a qué. El miedo y la ansiedad, como decíamos, forman parte de la respuesta normal del individuo, pero entonces, ¿cuándo se convierte esta en patológica? Podemos decir que la ansiedad patológica es un temor vago, difuso, inmotivado externamente, centrado en la expectación ansiosa en que se está a la espera de que algo malo va a ocurrir, con apremio físico y psicológico, generando un malestar global del individuo. En este cuadro de diferencias entre la ansiedad normal y patológica podemos decir diferentes conceptos, que tanto la ansiedad normal como la patológica son semejantes al miedo, que la ansiedad normal se origina en estímulos externos reconocibles, mientras que la patológica se origina en un estímulo interno desconocido, que la ansiedad normal cesa al terminar el estímulo que la origina, en cambio la ansiedad patológica persiste y es inadecuada al estímulo. Podemos decir que la ansiedad normal es un mecanismo de defensa ante amenazas de la vida diaria y que la ansiedad patológica puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. La ansiedad normal es reactiva a una circunstancia ambiental, la ansiedad patológica es desproporcionada al desencadenante, la ansiedad normal es una función adaptativa, la patológica es una función desadaptativa. La normal mejora nuestro rendimiento, la patológica empeora nuestro rendimiento, la ansiedad es más leve, la normal, y es más grave, la patológica. En la ansiedad normal tenemos un menor componente somático y en la ansiedad patológica tendremos un mayor componente somático y además genera demanda de atención, cosa que la diferencia con la ansiedad normal en la cual no genera una demanda de atención de la persona. La fobia podemos decir que es una forma especial de miedo y reacción desproporcionada, irracional, fuera del control voluntario del sujeto, que implica una conducta de evitación de la situación o objeto específico y que es persistente en el tiempo. Las personas con fobia conservan su capacidad de juicio y reconocen lo exagerado de su ansiedad. Vamos a abordar el ítem de la neurobiología. Se han conseguido importantes avances respecto de la neurobiología de los trastornos de ansiedad. La amígdala tiene conexiones recíprocas con diferentes estructuras del cerebro que, ante una reacción de miedo, se va a disparar la amígdala y a través de estas conexiones va a producir una respuesta tanto desde el punto de vista cognitivo como psíquico, y a veces esta respuesta es seguida de una respuesta motora, que puede ser una conducta de evitación o de lucha, huida, parálisis. Si deconstruimos el síndrome ansioso, vamos a ver que los síntomas nucleares de la ansiedad son el miedo y la preocupación. El miedo, con los síntomas de pánico y fobia, estarían dados por el circuito centrado en la amígdala. La preocupación, con sus síntomas de tristeza ansiosa, obsesiones y expectación aprensiva, estaría en la base del circuito córtico estriado tálamo cortical. Además, los neurotransmisores que actuarían en el miedo son la serotonina, el GABA, el glutamato, la noradrenalina. Estarían involucrados también canales iónicos regulados por voltaje y además se activaría el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. En el síntoma preocupación, los neurotransmisores que estarían actuando son la serotonina, el GABA, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato y también los canales iónicos regulados por voltaje. Existe una respuesta endocrina del miedo, en la cual se produce una activación de la amígdala que activaría el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Es decir, la amígdala activa el hipotálamo, se segrega hormona corticotropa que estimula la hipófisis y libera ACTH y
que ésta estimula la corteza suprarrenal aumentando el cortisol y produciéndose una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Este aumento de cortisol, ¿qué es lo que produciría? Daño arterial coronario, diabetes tipo 2, infartos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, lo que se ha encontrado que en pacientes con estrés postraumático se producen regulaciones disfuncionales entre la amígdala, hipocampo y córtex prefrontal, que en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, el circuito alterado, sería el córtico, estriado, tálamo, cortical, y no se han podido hallar en el trastorno de pánico, en la fobia y en el trastorno de ansiedad generalizada. Además, se encontraron anormalidades en los sistemas adrenérgicos, de glucocorticoides, hormona corticotropa, y está comprobado que los receptores 5-HT2 serotoninérgicos, la hormona corticotropa, neuropéptidos I, colecistoquinina y la sustancia P generan conductas de aprensión y de ansiedad. Podemos decir que además de la respuesta endocrina, se van a producir respuestas simpáticas y parasimpáticas que no darían los síntomas viscerales o somáticos de la ansiedad. Respecto de la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad, podemos decir que es multifactorial, estando implicado en su desarrollo diferentes factores de riesgo. Factores constitucionales o genéticos, habría una agrupación familiar de los trastornos de ansiedad, pero no está determinado si está dado por la constitución o por el ambiente. Rasgos temperamentales, como por ejemplo la inhibición, la timidez, estilos de crianza parental como la sobreprotección o estilos punitivos de educación producirían como un factor de riesgo trastornos de ansiedad. Acontecimientos vitales estresantes, los llamados life event, por ejemplo, conflictos familiares, duelos, situaciones traumáticas, también estarían implicados en el desarrollo de trastorno de ansiedad. Situación social desfavorable, como por ejemplo una situación económica desfavorable, falta de trabajo, también estarían implicados, y el género, como habíamos dicho, es mucho más frecuente o 2 veces más frecuente los trastornos de ansiedad en la mujer que en el hombre. Todavía no se sabe por qué esto se produce. Vamos a hablar de la clasificación. En el año 1980 aparece la clasificación DSM-3, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM por sus siglas en inglés, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que nos muestra o a partir de este momento desarrolla la clínica moderna de la ansiedad. Es decir, las conocidas neurosis se transforman a partir del DSM-3 en trastornos. Es decir, la neurosis más frecuente, por ejemplo, la neurosis de angustia, se divide en el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Las neurosis fóbicas se dividen en fobia simple, que a partir del año 1992 será la fobia específica, llamada fobia específica, fobias sociales y agorafobia. El trastorno o neurosis traumática se transforman en trastornos de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático, y la neurosis obsesiva compulsiva se transforma en el trastorno obsesivo compulsivo. Respecto de la última clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, que está actualmente cuestionado, podemos decir que se han producido diferentes cambios al DSM-4 del año TR del año 2000, entre ellos que han salido de la órbita de los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos y los trastornos de estrés postraumático y el de estrés agudo. ¿Esto por qué se daría? Bueno, en cierta manera, por lo que vimos anteriormente, de que habría una base neurobiológica ya desarrollada respecto de estos trastornos. Sin embargo, hay un orden secuencial de estos trastornos con los trastornos de ansiedad que todavía nos mostrarían una relación con los trastornos de ansiedad.
Respecto también de otras de las modificaciones que nos muestra el DSM-5, es que nuclea a todos los trastornos primarios dentro de lo que es los trastornos de ansiedad. O sea que los trastornos que se producían en la infancia y que estaban en el capítulo de otros trastornos de la infancia, ahora estarían dentro de lo que es el trastorno de ansiedad, tanto el mutismo selectivo como el trastorno de ansiedad por separación. Además, se produce la diferencia entre o división entre la agorafobia y el trastorno de pánico. Esto en el capítulo de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud ya estaría dividido la agorafobia del trastorno de pánico. Nosotros nos vamos a basar sobre todo en el capítulo de trastornos mentales, el número 5, de la 10ª revisión de Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud del año 1992. Podemos decir además que ya se ha presentado en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud la CIE 11, pero recién se va a comenzar a utilizar en su práctica en el año 2021. Bueno, existe otra clasificación que es la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, que fue realizada por la sección de clasificación y diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Hay una versión del año 2008, después está la versión revisada del año 2012 y una versión revisada del año 2017, que es la versión de bolsillo. Tiene compatibilidad, por supuesto, con el capítulo 5 de la 10ª revisión de Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Lo que toma en cuenta esta guía latinoamericana es la cultura, que es tan importante en Latinoamérica, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, y además la situación socioeconómica. Esto nos da una idiosincrasia especial que es necesaria tener en cuenta. Además, esta guía, la GLAD, toma como enfoque el de medicina centrada en la persona, donde vamos a ver, además de los aspectos de enfermedad, los aspectos de salud, entre ellos los aspectos positivos de la salud. Vamos a tener en cuenta, además, la cultura y la calidad de vida de la persona como ejes fundamentales también para el diagnóstico y luego tratamiento de las personas con trastornos de ansiedad. Y ahora vamos a ver el diagnóstico clínico. En realidad el diagnóstico justamente de los trastornos de ansiedad es fundamentalmente clínico. Los síntomas nucleares de los trastornos de ansiedad son el miedo y las preocupaciones excesivas, y a partir de este diagnóstico clínico que haremos a través de la entrevista clínica con la persona que sufre ansiedad, vamos a determinar allí cuáles son los síntomas físicos o somáticos y síntomas psíquicos que aparecen predominantes en la persona. Dentro de los síntomas físicos que pueden presentarse están el aumento de la tensión muscular, los mareos, la sudoración, la hiperreflexia, fluctuaciones de la presión arterial, palpitaciones, taquicardia, opresión en el pecho, sensación de ahogo, parestesias, temblor, molestias digestivas, diarreas, problemas urinarios también. Y dentro de los síntomas psíquicos, que son cognitivos, conductuales y afectivos, estarían la intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva o desproporcionada, miedos irracionales, ideas negativas, catastróficas, deseos de huir, temor a perder la razón y el control, sensación de muerte inminente y miedo a morir de un ataque cardíaco. Bueno, este es un diagrama orientado a la toma de decisiones, tanto del tipo del diagnóstico para después poder instaurar un tratamiento. Es un algoritmo diagnóstico. Vemos entonces que si la persona presenta síntomas de pánico o crisis de pánico y estas crisis son libres o flotantes o aparecen imprevistamente, podemos decir que la persona tiene un trastorno de pánico. Si estas crisis de pánico
están limitadas a diferentes situaciones, vamos a ver que hay diferentes trastornos. Además de estas crisis de pánico, limitadas situaciones, se produce además una conducta de evitación fóbica. Si evitamos, por ejemplo, situaciones en las que es difícil o embarazoso salir del lugar, vamos a tener un trastorno de pánico con agorafobia. Si evitamos situaciones en las cuales hay algo específico, por ejemplo, el miedo a una paloma, que puede ser un animal, el miedo a la sangre, sería una fobia específica. Si la evitación estaría dada por ejemplo, dar una charla o hablar en público en el cual la persona puede ser evaluada negativamente, estaríamos frente a una fobia social. Si la persona experimentó un trauma específico y este trauma específico es reciente, menor de 3 meses, estaríamos ante un trastorno de estrés agudo. Si el trauma específico ya ha pasado más tiempo desde su aparición, entre 3 y 6 meses, nos daría el trastorno de estrés postraumático. Si la persona presenta pensamientos ansiosos, aprensivos, recurrentes, y estos pensamientos predominan la preocupación o la espera de algo negativo con una continuidad de mayor de 6 meses, nos daría un trastorno de ansiedad generalizada. Si no pasaron 6 meses y además en la persona se produce una limitación, por ejemplo, laboral o social, y aparte hay un cambio biográfico en su vida, se daría un trastorno de adaptación. Si la persona presenta pensamientos ansiosos recurrentes, si estos pensamientos son intrusivos y angustiosos y además pueden estar acompañadas o no de conductas ritualizadas, compulsivas, nos daría lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Pero si estos pensamientos recurrentes son del tipo ya ilusorio o delirante, ya allí tendríamos que realizar un diagnóstico diferencial y valorar si estos síntomas son psicóticos. Bueno, vamos a desarrollar los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad, comenzando desde la infancia hacia la adultez. Voy a comenzar diciéndoles un concepto general sobre lo que es un trastorno de ansiedad, que son trastornos psíquicos en los cuales los síntomas de ansiedad, tanto físicos como mentales, son importantes y persistentes y causan una alteración funcional significativa en el sujeto, no siendo secundarios a otros trastornos. Es decir, que vamos a hacer referencia a los trastornos primarios de ansiedad. Los síntomas son significativamente parecidos en todos los trastornos, en realidad son manifestación de la angustia y se van a diferenciar en cuanto a la circunstancia y a la historia de su aparición en cada uno. Además, los trastornos de ansiedad podemos dividirlos con síntomas continuos, como el trastorno de ansiedad generalizada, y con síntomas episódicos, como el trastorno de pánico. Bueno, el trastorno de ansiedad por separación consiste en ansiedad excesiva e inapropiada a nivel del desarrollo del sujeto, relacionada con la separación de las figuras de apego. La persona tiene miedo de separarse de las figuras de apego porque éstas pueden sufrir algún daño o tiene miedo a perderlas. Esto se da en situaciones, por ejemplo, al ir a la escuela o en el ámbito laboral. O sea, la persona no puede asistir a la escuela, no puede asistir a su ámbito laboral porque tiene miedo a separarse de las figuras de apego. La prevalencia es de 4% en niños y de 1,5% en adultos, con un inicio en general a partir de los 8 años, aunque se da también a lo largo de toda la vida. En realidad, la ansiedad por separación forma parte del desarrollo infantil normal, pero cuando esto se cristaliza y a partir de los 8 años podemos decir que se produce un trastorno de ansiedad por separación. Además, antes de
que aparezcan las circunstancias en las cuales la persona tiene que ir a la escuela o al trabajo, se produce ansiedad anticipatoria y quejas somáticas. La comorbilidad es muy frecuente con otros trastornos de ansiedad y también con el trastorno depresivo. Bueno, respecto del mutismo selectivo, es el fracaso para hablar en situaciones sociales específicas en las cuales la persona tiene que desempeñarse. Esto también ocurre en la escuela, por ejemplo, o frente a los amigos. Se da en la interacción con niños y adultos. En general, los niños hablan delante de los padres, pero no pueden hacerlo frente a los amigos o en la escuela, produciendo el deterioro del desarrollo académico. Está asociado a ansiedad social y a timidez excesiva. La prevalencia es de 0,03 a 1%, es decir, que es una prevalencia baja, y se da en general a partir de los 5 años, que es cuando comienzan las interacciones sociales. También es importante la comorbilidad de este trastorno con otros trastornos de ansiedad, ansiedad social, trastorno de ansiedad por separación y fobias. Respecto del trastorno de pánico, podemos decir que se producen crisis de pánico de forma recurrente e imprevista. Estas crisis son espontáneas, la sintomatología crece en minutos y podemos decir que se acompaña de sintomatología somática y sintomatología cognitiva. ¿Cuál es la sintomatología somática? Palpitaciones, sudores, temblor, sensación de ahogo, opresión en el pecho, náuseas, mareos. La sintomatología cognitiva son pensamientos catastróficos. La persona tiene miedo a morir, miedo a perder el control y miedo a volverse loco. Muchas veces la persona concurre a una guardia porque tiene miedo a sufrir un infarto por la opresión en el pecho que presenta. Es muy frecuente también entonces la comorbilidad con trastornos depresivos y sobre todo con fobias, y entre ellas la más frecuente y está muy relacionado con agorafobia. La prevalencia es de 2 a 3%, la edad de inicio media es de 20 a 24 años de edad. Se acompaña de ansiedad anticipatoria y conductas de evitación de las circunstancias que precipitaron las crisis. La agorafobia es la aparición de ansiedad o miedo al encontrarse en situaciones donde sea difícil o embarazoso escapar. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, por ejemplo, el uso del transporte público, el estar en multitudes, el estar haciendo una cola, en espacios abiertos, en espacios cerrados, o la persona también no puede salir de su casa. En general se acompaña de conductas de evitación de estas situaciones y muchas veces la única forma es salir acompañado para poder enfrentar estas situaciones. Al estar acompañado piensa que bueno, si se descompone va a haber alguien que lo pueda asistir. La prevalencia es de 1,7%, es mayor la prevalencia en mujeres y se da frecuentemente el trastorno de pánico previo, o sea, un 50% de las personas que presentan agorafobia previamente han padecido trastorno de pánico. La mayor parte de las personas tienen agorafobia antes de los 35 años de edad. Respecto de la fobia específica, es el miedo o ansiedad intensa ante un objeto o situación determinada. La reacción del sujeto es desproporcionada al peligro real. ¿Cuáles son estas situaciones? Situaciones, por ejemplo, de entorno natural, tormentas, alturas, situaciones respecto de animales, tiene miedo a los insectos, situaciones donde se produce, por ejemplo, miedo al avión o miedo a viajar en un ascensor. También se dan fobias respecto de miedo a la sangre, a las inyecciones, entonces la persona no puede acudir al dentista, no puede realizarse una cirugía. La prevalencia es del 8%, en general aparecen en mayores de 10 años y también tenemos que especificar que las fobias son parte también del desarrollo evolutivo
de la persona, o sea, son comunes en la infancia. En general no se atienden las fobias específicas y ante determinadas situaciones, por ejemplo, al no poder enfrentar una cirugía, sí allí reclaman atención. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por miedo o ansiedad ante situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a la posible evaluación por otras personas. Es decir, tiene miedo a ser juzgado, miedo a ser criticado, tiene miedo a ofender a los demás y caer mal a las personas. Se da particularmente después de 6 meses de síntomas y en realidad hay que especificar si solo es ante situaciones, por ejemplo, de hablar en público o la ansiedad social está más generalizada. Existen en general antecedentes de historia de inhibición en la infancia, timidez excesiva, se puede dar posterior a una experiencia traumática o humillante. La prevalencia es de un 7% y en general comienza antes de los 13 años. El trastorno de ansiedad generalizada o TAG está caracterizado por preocupaciones excesivas, el peligro está sobreestimado y se piensa que van a producirse cuestiones catastróficas, o sea, en general la persona tiene pensamientos negativos, tiene miedo a que ocurra algo malo. Se acompaña de sintomatología, entre ellos inquietud o nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño y también sintomatología somática, náuseas, diarrea, mareo, palpitaciones, taquicardias, opresión en el pecho, sensación de ahogo. En realidad, para poder diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada, tienen que tener una sintomatología que dure en el tiempo alrededor de 6 meses. La prevalencia es del 3% y en general es uno de los trastornos que aparece a una edad más tardía, mayores de 30 años. Es muy frecuente también la comorbilidad con otros trastornos de ansiedad o el trastorno depresivo. El trastorno de estrés agudo es un trastorno agudo y transitorio que aparece en un individuo sin otro aparente trastorno mental. Siempre es posterior a un trauma, a una situación traumática que amenaza la seguridad o integridad física de la persona. Por ejemplo, catástrofes, terrorismo, violencias, robo, violaciones. La persona no solo es la que sufre esta situación traumática, sino que puede ser que sea una persona allegada, o también puede ser que esté viendo a una persona a la cual, por ejemplo, se le produzca un atraco o sea asesinada. Estas son situaciones traumáticas catastróficas que pueden llegar a producir entonces un estrés agudo que pasa en horas o algún día. Los factores predisponentes son, hay factores orgánicos, por ejemplo, la vejez o los ancianos, y también hay una vulnerabilidad individual a tener en cuenta. Los síntomas del periodo inicial son embotamiento, escasa concentración, desorientación, y posteriormente se produce desapego e hiperactividad, o sea, respuesta de lucha-huida. Como dijimos, desaparecen en horas o días. El trastorno de estrés postraumático sería una respuesta diferida o tardía, de semanas hasta 6 meses, a un acontecimiento estresante o excepcionalmente amenazante. Las situaciones traumáticas son, como dijimos, para el trastorno de estrés agudo, son aquellas que producen amenazas graves a la persona o a los allegados, catástrofes, terrorismo, violaciones, robos, ser víctima de un accidente. Todas estas situaciones amenazantes puede producir con el tiempo como respuesta diferida el trastorno de estrés postraumático, que se va a caracterizar por flashbacks, que son reviviscencias de las situaciones a través de, por ejemplo, pesadillas o durante el día, embotamiento emocional, desapego, falta de respuesta al medio, anedonia o falta de interés,
Además se acompaña de un estado de hiperactividad, reacción de lucha, huida, hipervigilancia e insomnio. Se acompaña de ansiedad y depresiones y muchas veces se producen ideaciones suicidas. También, como en el trastorno de estrés agudo, va a haber factores agravantes, como por ejemplo los rasgos de personalidad, por ejemplo rasgos obsesivos o una vulnerabilidad individual. El curso es fluctuante, en general se recupera en la mayor parte de los casos solo en algunos casos se produce un curso crónico con una transformación persistente de la personalidad. La prevalencia, según el el Centro de Situaciones, de Estrés Postraumático de Estados Unidos, nos dicen que la prevalencia es de un 7%, y algunos estudios creen que la prevalencia es mayor en personas que han sufrido guerras o son víctimas de asesinatos o violaciones. El trastorno de adaptación es un trastorno en el cual se produce estado de malestar subjetivo y alteración emocional que interfiere con la actividad social de la persona. La persona en general siente incapacidad para proyectar su presente y su futuro. El agente estresante va a afectar a la persona misma, por ejemplo, experiencias de duelo o separación, o el sistema social más amplio, por ejemplo, en emigrados, personas migrantes o en refugiados. También, como en el trastorno de estrés agudo y en el trastorno de estrés postraumático, hay factores predisponentes, por ejemplo, una vulnerabilidad individual. O sea, el trastorno no va a aparecer si no hay un agente estresante que lo produzca, pero no todas las personas que sufran el agente estresante van a producir el trastorno. Respecto de las manifestaciones clínicas, tenemos humor depresivo, ansiedad o mixto, es decir, personas que tienen humor depresivo y ansiedad, preocupaciones excesivas, sentimiento de incapacidad, trastornos del comportamiento. El trastorno mixto ansioso-depresivo se caracteriza por presentar síntomas de depresión y ansiedad, pero esta sintomatología es leve y ninguna de ellas es tan intensa ni perdurable como para categorizarlos en, por ejemplo, una depresión o en un trastorno de ansiedad. En general, como decía entonces, los síntomas son leves, son muy frecuentes, los podemos llegar a ver en atención primaria de la salud y muchas veces no consultan. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por pensamientos obsesivos y o actos compulsivos recurrentes. Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos mentales recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento como intrusos e inapropiados y causan ansiedad o malestar significativo. Entre ellos encontramos los pensamientos, por ejemplo, obsesivos de duda, de contaminación, pensamientos que tienen temas sexuales o religiosos, pensamientos en los cuales se piensa que se va a lastimar a alguien, a alguna persona querida. Los actos o rituales compulsivos son formas de conductas estereotipadas, displacenteras, que no dan lugar a actividades útiles. Tienen la función de prevenir y en general la persona está varias horas de su día ocupado en este tipo de rituales. Por ejemplo, algunos de los ejemplos de actos o rituales compulsivos son los de verificación, verificar si está cerrada la puerta, si está cerrada la llave de gas, rituales de limpieza, obsesión por la limpieza, rituales de contaminación, o sea, miedo, por ejemplo, a contaminarse con sangre y a que esta persona, padezca luego un HIV. También hay rituales de orden, de simetría, entre otros. La prevalencia es de 1,4%, es mayor en mujeres y el inicio en general, la mayor parte de los casos, es a los 19 años.
El diagnóstico de los trastornos de ansiedad es difícil debido a la alta superposición de estos trastornos y además también por la comorbilidad que presentan. Vamos a hablar entonces del diagnóstico diferencial, que es muy importante. Respecto de los trastornos afectivos, sabemos que los trastornos afectivos cursan muchas veces con síntomas de ansiedad, pero en el caso de los trastornos afectivos van a predominar los síntomas del humor, como por ejemplo desánimo. ¿Sí? Además, hay una característica fundamental respecto del insomnio que también se produce en los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en los trastornos afectivos, el insomnio tiene un despertar, lo que se llama insomnio precoz, o sea, hay un despertar precoz. Y en los trastornos de ansiedad, el insomnio sería un insomnio de conciliación, o sea, la persona ansiosa no puede dormirse pensando o estando preocupada. Respecto de los trastornos psicosomáticos, podremos decir que predominan las algias, pero se produce el fenómeno de la belle indifference, es decir, que no hay preocupaciones respecto de estos síntomas somáticos, a diferencia de la ansiedad, que sí presenta síntomas somáticos, pero con preocupaciones respecto de estos síntomas. Respecto de los trastornos psicóticos, podemos decir que en la adolescencia pueden aparecer trastornos ansiosos, fóbicos, obsesivos, graves, de inicio brusco, pero que no tienen una respuesta al tratamiento. Entonces podemos llegar a pensar en un comienzo de una esquizofrenia. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el niño es un niño impulsivo y con déficit de atención, y el niño ansioso en general se caracteriza, aunque tiene inquietud como el TDA, además es un niño temeroso y miedoso, y aparte no tiene falta de atención. Respecto del trastorno de personalidad esquizoide, la característica fundamental son la falta de relaciones sociales. Podemos llegar a pensar o a diferenciarlo de un trastorno de ansiedad social, pero en general la persona esquizoide no tiene preocupación por esta característica patente de falta de interacción social. En cambio, la persona con un trastorno de ansiedad social sí hay preocupaciones y sufrimiento respecto de sus síntomas. Respecto del trastorno de comportamiento, la característica fundamental son los trastornos de conducta, a diferencia de las preocupaciones, miedo, ansiedad que se da en los trastornos de ansiedad. También debemos realizar el diagnóstico diferencial en trastornos secundarios, o sea, hasta ahora habíamos descrito los trastornos primarios de ansiedad, y los trastornos secundarios estarían dados por enfermedades orgánicas o también por medicamentos o drogas. Respecto del diagnóstico diferencial por naturaleza orgánica, o sea, por una enfermedad física, tenemos, por ejemplo, enfermedades físicas que producen ansiedad, como el prolapso de válvula mitral, la taquicardia supraventricular, el hipo o hipertiroidismo, el hiperadrenocorticismo, la hipoglucemia, diabetes, entre otras enfermedades. También el cáncer, las infecciones urinarias en personas mayores también producen ansiedad y agitación. Los trastornos por medicamentos o drogas podemos diferenciarlos en, si son por medicamentos, vamos a pensar en una iatrogenia, y por ejemplo las drogas que pueden llegar a producir ansiedad, está la tiroxina, también los broncodilatadores como la teofilina, los digitálicos y otros medicamentos. Y respecto de drogas que producen ansiedad, podemos diferenciarlas en cafeína, estimulantes y nicotina, o estimulantes como la cocaína, como las anfetaminas, también el cannabis, que no es un estimulante, bueno, es una droga que produce trastornos de ansiedad y produce trastornos de pánico graves,
y otras drogas que también pueden producir trastornos de ansiedad. Vamos a abocarnos ahora a las estrategias terapéuticas para los trastornos de ansiedad. Sabemos que hay una alta prevalencia de trastornos de ansiedad, que solo una parte son diagnosticados y que de estos diagnosticados solo un subgrupo recibe una intervención terapéutica efectiva. Podemos utilizar la psicoterapia y la farmacoterapia con una efectividad que va del 40 al 65%. El abordaje de los trastornos de ansiedad siempre va a ser multimodal: psicoterapia de elección, tratamiento psicofarmacológico y intervenciones psicosociales como psicoeducación e intervenciones en el estilo de vida. La modalidad terapéutica la vamos a definir a partir de la severidad de la sintomatología, la presencia de comorbilidad, la edad del paciente y los factores causales. Además, tengamos en cuenta que es el médico generalista el que en general recibe al paciente con un trastorno de ansiedad y el primero en que va a actuar terapéuticamente. Algunos pasan a la instancia del especialista en psiquiatría, pero muchas veces son tratados en la atención del médico generalista. Una de las terapias que utilizamos en trastornos de ansiedad es la psicoterapia cognitivo-conductual, donde podemos decir que esta terapia es efectiva en la reducción de los síntomas, con una efectividad del 50% en 10 a 20 sesiones, y este efecto es duradero a largo plazo. Las sesiones son en general semanales, de 1 a 2 horas, y tienen una duración estimada de 4 meses. Además, deben ser administrados mediante protocolos validados. Por ejemplo, personas que tienen trastorno de pánico, agorafobia, también pueden utilizar terapias o ayudoterapia, biblioterapia que está en Internet a través de información o de audiovisuales que encuentran en la red y que favorecen como tipo de formas psicoeducativas la mejora de la persona. La terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo fundamentalmente el entrenamiento de la persona en habilidades para afrontar problemas, en mejorar la autoconfianza de la persona, reestructurar cogniciones erróneas. En general, por ejemplo, un trastorno de pánico comienza a partir de un pensamiento catastrófico y se desarrolla luego el trastorno de pánico. Justamente las terapias cognitivo-conductuales tratan de reestructurar estas cogniciones erróneas. Además, modifican conductas. Los métodos que se utilizan, son varios. Podemos utilizar técnicas de relajación y respiración, técnicas de entrenamiento en habilidades sociales, ejercicios de dramatización o roleplay y exposición gradual a situaciones que provocan ansiedad. Por ejemplo, esto se da específicamente en las fobias específicas. En las fobias específicas no vamos a utilizar en general farmacoterapia, sino terapia cognitivo-conductual. Respecto del tratamiento farmacológico, el objetivo del mismo es aliviar los síntomas, prevenir las recaídas, evitar las secuelas, que como dijimos son muy frecuentes los trastornos de ansiedad superpuestos y además la comorbilidad que lleva al trastorno de ansiedad, provocando deterioro psicosocial de la persona. Entonces, el tratamiento farmacológico, entre sus objetivos, es evitar este tipo de secuelas. Restaurar la funcionalidad premórbida, es decir, la persona tiene disminución, limitaciones en sus capacidades, y lo que realiza el tratamiento es que la persona pueda desarrollar sus capacidades. También hay que tener en cuenta la tolerabilidad de estos fármacos que vamos a indicar. Antes de la prescripción del psicofármaco vamos a considerar diferentes aspectos: la edad, el tratamiento previo, el riesgo de intento de suicidio o abuso,
la tolerancia del medicamento, interacciones con otros medicamentos, embarazo, lactancia, el perfil de seguridad de la droga, la eficacia, las preferencias del paciente y también los costos. Respecto de preferencias del paciente, por ejemplo, si una persona ya ha sido tratada con sertralina como medicamento y ha tenido ha sido eficaz, vamos a volver a dar esa medicación. Respecto de los costos, bueno, también es importante que veamos si esta persona puede tener una continuidad en el tratamiento. El tratamiento farmacológico consta de indicar drogas de primera línea, como son los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entre los inhibidores de recaptación de la serotonina encontramos la sertralina, la fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram. Entre los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, los llamados duales, encontramos la venlafaxina, la duloxetina y más actualmente la desvenlafaxina. También existen drogas de segunda línea, como la buspirona o imipramina, que se utilizaba la imipramina anteriormente. La buspirona ha sido sacada del mercado en Argentina y ha vuelto al mercado hace poco tiempo. Anteriormente también se utilizaba en el trastorno de pánico la clorimipramina, y como segunda línea en el trastorno de ansiedad generalizada podemos utilizar pregabalina. Respecto de las benzodiazepinas, podemos decir que son eficaces, pero que no es recomendable su utilización. Son utilizadas muy frecuentemente en la primera etapa, en la etapa aguda, cuando vamos a dar, por ejemplo, un inhibidor de la recaptación de serotonina, que al principio produce agitación o ansiedad, podemos dar una benzodiazepina, pero siempre por periodos cortos, de 4 a 8 semanas aproximadamente, porque las benzodiazepinas producen lo que se llama dependencia y se produce también lo que se llama tolerancia, o sea que necesitamos mayor cantidad de droga para producir el mismo efecto. Respecto de las intervenciones psicosociales que vamos a utilizar en los trastornos de ansiedad, tenemos a la psicoeducación, que es una intervención en el tratamiento integral de los trastornos mentales. Con la psicoeducación lo que vamos a brindar es información a la persona para que pueda justamente identificar el problema y conjuntamente poder resolverlo, fortaleciendo las capacidades de las personas. Como habíamos dicho, las personas que tienen trastornos de ansiedad tienen limitaciones en sus diferentes áreas, personal, social, laboral, familiar, y lo que hacen la psicoeducación es mejorar estas capacidades y el tratamiento en sí mejora estas capacidades. El abordaje psicoeducacional se puede dar en diferentes enfoques, en un enfoque individual, de pareja, familiar y grupal. Respecto de los grupos, que es muy importante, existen dos tipos de grupos psicoeducativos, los grupos de autoayuda y los talleres. Y lo que vamos a lograr con este tipo de intervención psicoeducativa es el cambio de comportamientos, de actitudes, de habilidades, de percepciones, de pensamientos, creencias e interacciones sociales, entre otras. Bueno, y muy importante también, y en este momento actual del mundo, son las intervenciones al estilo de vida. O sea, la importancia de regular el sueño, por ejemplo, una buena higiene del sueño va a mejorar o disminuir la ansiedad, va a mejorar el trastorno de ansiedad y disminuir la ansiedad. O sea, una persona que duerme 8 horas va a tener menos ansiedad. Una persona que no descansa por una noche, al otro día seguramente va a tener ansiedad. También la alimentación, un plan de alimentación de 6 veces comidas
cada 2 horas, por ejemplo, 6 comidas diarias y en poca cantidad, lo que produce es disminuir las hipoglucemias, y las hipoglucemias van acompañadas de ansiedad. Por eso la importancia de un programa alimentario que abarque todo el día con alrededor de 6 comidas diarias. El ejercicio físico es muy importante, tanto el ejercicio aeróbico, como por ejemplo dado por las caminatas, la natación, disminuyen la ansiedad porque se segregan endorfinas y mejoran, además de disminuir la ansiedad, mejora el ánimo. Otra de los pilares fundamentales de las intervenciones del estilo de vida son las actividades creativas y también, y además muy importante, mantener y crear vínculos sociales.